Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live. Y bueno, el pasado 2 de febrero, una de las grandes figuras del Día de la Candelaria es, por supuesto, independientemente de Nuestra Señora de la Candelaria, son los tamales. Y Héctor Fernández de Lara nos va a platicar sobre ellos. Mi querido Héctor, ¿cómo estás? Hola Gil, pues contento, ya después de haber comido varios tamales, me parece que es buen momento de hablar un poquito más de ellos, porque finalmente, bueno, sí, los comemos, como bien dices, en la Candelaria, pero fíjate que es un alimento que está presente a lo largo de todo el año en los mexicanos, como que siempre que queremos celebrar, pensamos en tamales. No, y aparte, para cualquier persona, un desayuno, ya sabes, te encuentras al tamalero de la esquina o el tamalero de confianza que visita tu oficina y pues ya sabes, a pedir el tamal que más te gusta. ¿A ti cuál es tu favorito, digamos? Fíjate que me pasa que me gustan más los que vienen en hoja de plátano y ya sea oaxaqueño o jarocho, esos son los meros buenos para mí. Porque luego no me gustan que estén tan secos y tal, pero bueno, un buen tamal tradicional, si viene bien rellenito y no es de esos que empiezas a buscarle el relleno y no aparece, también me gusta mucho. Sí, yo soy fan del tamal jarocho. La verdad es que ese, Ah, ese es también, mi hit. súper. Y en torta, bueno, lo puedo disfrutar mucho. Ahora, de los tradicionales, yo creo que me voy con salsa verde. Ah, bueno, sí, ese es muy bueno. Para mí, ajá, yo creo que en el top está el de salsa verde y el de mole, ¿no? También ese me gusta mucho. De un buen mole siempre es muy rico. Sí, por supuesto, pero pues es un gran alimento para los mexicanos. O sea, de verdad que hay muchas personas que todos los días comen tamales. Totalmente. Y fíjate que además es de nuestros platillos que verdaderamente tienen un origen muy legendario, porque están, desde que llegaron los españoles a nuestro país, ya se consumía el tamal y además siempre tenía esa vinculación como algún tipo pues, de festivo, ritualístico. Entonces creo que eso siguió y se ha mantenido y bueno, y se ha enriquecido porque tenemos un montón de opciones, ¿no? Y siempre todas muy interesantes. Sí, Fíjate claro. que ujú, eh, además es curioso, vuelve a pasar como en muchas otras cuestiones que hemos platicado en este espacio, que ese tipo de celebraciones que se nos quedaron totalmente arraigadas, incluso después de la conquista, muchas veces es por esta cuestión que nuestros antepasados ya lo hacían y llegan los españoles y descubren que son celebraciones similares o son fechas que son también, que coinciden con algún tipo de celebración de ellos. Entonces siempre para ellos fue mucho más fácil hacer este traslape o esta idea de que, bueno, estos cuates ya celebran, ahora vamos a lo mejor con nuevas ideas, muchas veces que tenían que ver con temas religiosos, pues fue la forma en que nos fueron como adoctrinando, ¿no? Y el tamal resultó también una herramienta muy buena para eso, justamente en lo que acabas de decir, en la pasada fecha de la Candelaria, porque ya los españoles celebraban esa fecha, es muy importante para ellos, eh, porque ahora los 40 días después del nacimiento de Jesús, justamente es la primera gran fiesta del año, cuando presentan a Jesús en el templo de las Islas Canarias, y que sabemos que mucha gente de las islas estuvo en nuestro país. Entonces descubren con que en nuestro país, justo en esas fechas, finales de enero, que nosotros conocemos como enero, principios de febrero, ya hay una celebración similar que tiene que ver con el augurio de buena cosecha, a lo mejor no directamente para la Virgen de la Candelaria, sino para deidades como Quetzalcóatl, Tlaloc y tal, eh, para tener buena lluvia, para tener buena cosecha. Entonces, simplemente hacen un poco el traslape y se descubre que los mexicanos comemos ese alimento o elementos derivados del maíz, como también lo es el atole, por ejemplo. Entonces, pues ya la tradición quedó perfecta, o sea, ni siquiera tuvieron que inventar gran cosa y se pudo ya quedar en el arraigo de todos nosotros, que hasta la fecha nos encanta celebrar justamente finales de enero, que coincide con la Candelaria, comiendo tamales y atoles, ¿no? Claro. Ahora, ¿tú qué sabes si en tiempos, por ejemplo, de la conquista y todo esto, si es cierto que los tamales tenían carne humana? Pues mira, hay
investigaciones que así lo señalan. Eh, yo he visto y he revisado que hay en dos elementos principalmente, en los tamales y en el pozole, ¿no? Entonces, muchas veces cuando había alguna persona sacrificada, era un honor, ¿no? Después, pues bueno, había mucha gente viendo el asunto y después se cocinaba de cierta forma, entonces era un honor tomar un poquito de esa persona que había sido inmolada para justamente agradar, ¿no? A los dioses. Entonces, tenía un carácter totalmente ceremonial, o sea, a lo mejor hay esas historias como más de canibalismo y que a lo mejor rayamos en un tono más salvajón, pero sé que el origen era totalmente ritualístico. Entonces, eh, alimentos, como bien lo dices tú, como el tamal o como el pozole, pues resultaba como el guiso perfecto para tener este pedacito de carne o de proteína que no era necesariamente animal, ¿no? Oye, y también algo interesante es que el tamal no es precisamente algo que se consume en todos los estados del país. Y fíjate que o son diferentes, todos tienen como un estilo, entonces eso es lo que fue como enriquecedor de esta plática, ver que pues en muchas regiones, a lo mejor nosotros que somos quizás son el oaxaqueño y el jarocho, pero fíjate que muchos estados tienen sus propios tamales y que la esencia es la misma, ¿no? La base es una masa de maíz, pero cambian la proteína o la forma de hacerse o la manera de envolverse. Y eso es lo que hace verdaderamente interesante como que este recorrido de tamales, ¿no? Que algunos sí los ubicamos, otros solamente de oídos y otros son totalmente nuevos y diferentes para nosotros. Fíjate que mi mamá hace un tamal de cazuela que es muy Ah, qué interesante. rico. Es una Ok. especie, es como un tamal jarocho, ¿no? Solamente que se hace al horno y se Ah, qué hace en rico. un refractario o en una cazuela, por eso se llama tamal de cazuela. Y entonces, bueno, ya cuando lo sacas y está todo preparado, incluso si lleva un poquito de estas, de esta pollo y demás, no lleva hoja de plátano como tal, pero sales y se parte como si fuera un pastel, ¿no? Ah, Y qué es muy rico. rico, es muy, muy rico, sí. Suena muy bien. Fíjate que ahora que mencionas eso de la cocción, pienso inmediatamente en uno que seguramente ubicas porque es de la Huasteca. Y bueno, Veracruz comparte esta Huasteca, es el famoso zacahuil, ¿no? Que tiene que ver con eso. O sea, es justamente un tamal más grandecito, a lo mejor de los que estamos acostumbrados, que va envuelto en hoja de plátano. Y su cocción es justamente en un horno, ¿no? En un horno de leña, que le da como que este sabor particular. El relleno generalmente sí se parece a las proteínas que normalmente los tamales tienen, ya sea carne de puerco, carne de guajolote o carne de pollo, y a lo mejor con un guisado, ¿no? En particular, pero resulta como muy típico y muy parecido a lo que tú me estás comentando, ¿no? El famoso zacahuil. Oye, y Hay hay algunos que otros hasta la más, pata de pollo tienen, ¿no? Completa la pierna de pollo. exactamente, y se asoma, ¿no? Y te dice casi, casi de ven, cómeme. Sí, en rellenos todos como que coinciden, pero mira, hay un par que a lo mejor son interesantes. Hay uno que se llama el tamal de Güemes, que ese se come en Baja California, tanto norte como sur. Y lo interesante es que, bueno, también es un tamal de masa de maíz, insisto, todos son lo mismo. La hoja es de plátano y su interior, nuevamente, tiene la proteína de predilección, que puede ser puerco o pollo, pero lo interesante es que además le ponen aceitunas, alcaparras, pasitas, nueces a veces, entonces ya es como una mezcla más interesante de sabores. Verdaderamente, ese sí he tenido oportunidad de probarlo. A lo mejor contadito no suena tan sabroso, pero ya probado, sí está muy interesante y sí son sabores como totalmente diferentes, ¿no? Oye, y hay unos Ese está bueno. tamales que les llaman canarios, que digamos Ajá, que la masa, la consistencia es diferente. No sé si los has totalmente. probado. ¿Cómo no? Y mira, y son también muy tradicionales. Ese tipo de tamal se hace sobre todo en Michoacán, ¿no? Y justo Michoacán tiene los canarios, tiene otros que además se parecen, se llaman uchepos, ¿no? Y el chiste de estos tamales es también en la preparación, porque lo que se hace es, se muele el maíz, entonces queda como una pasta muy fina
y el tamal verdaderamente es muy suave, ¿no? Entonces a la comparación de los también tamales tradicionales que a lo mejor tienen como otra textura, estos son sumamente suaves, o sea, como dirían las abuelitas, se deshacen en la boca, ¿no? Incluyendo los canarios que normalmente son dulzones, también los uchepos tienden a ser de esa manera. Y hay otro que se llama corunda, que también está como considerado como un tipo de tamal por el tipo de preparación, que eh, hay unos tamales que son como acompañamiento, como en ciertos lugares, en ciertas poblaciones, en vez de tortillas o además de las tortillas, te acompañan con tamales. Entonces, en este caso, las corundas no están rellenas de nada y sirven para ese acompañamiento. En las puedes servir con mole, con pipianes, y te sirve pues como verdaderamente como la tortilla, ¿no? Para acompañar tu guisado principal, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho también con lo que tú estás diciendo. Oye, y hay otros lugares, bueno, por ejemplo, al menos en Córdoba, de donde yo soy, hay muchas opciones de tamales, ¿no? Porque hay tamales, por ejemplo, de elote, pero hay dulce y picante, y hay tamales de frijol, que son Ok, también buenísimos. buenísimos. Ajá, y tienen que ver mucho con eso que estamos diciendo, que son más bien como para acompañar un guisado principal, ¿no? Esos de frijol, o también los he visto de anís, o en la Sierra Norte de Puebla también los he visto de chícharo, por ejemplo. Eh, Generalmente acompañan muchas veces el mole, ¿no? Hay un guiso en Guerrero, que ahorita estoy recordando, le dicen ellos mole verde, que es como lo más parecido a lo mejor lo que los poblanos entendemos como un pipián, pero un poco más fuerte el sabor. Ese lo sirven con carne de cerdo y curiosamente le ponen limón y cebolla. Entonces es algo como diferente. Pero el gran chiste es que lo acompañas con un tipo de tamal que es de hoja santa solamente. Entonces, y a veces le ponen tlalitos o pedacitos de chicharrón. Entonces, verdaderamente en el mismo plato pones el mole con la proteína, la cebolla, el limón y el tamal. Entonces te lo vas comiendo. También suena como diferente, pero realmente es muy bueno. Y bueno, cuando me tocó probarlo, la verdad repetí, ¿no? Y es algo que pienso y sí se me antoja. Entonces también sería como una forma diferente de probar los tamales como típicamente nosotros los comemos, ¿no? Y es que normalmente tiene razón, el tamal, por ejemplo, de frijol, sí se hace con hoja santa o con hoja de aguacate, y tiene razón, se acompaña de mole, o Exacto. sea, normalmente como que le echas mole para complementarlo y es una delicia. Totalmente, ¿no? Y fíjate que hay otros que son muy chistosos porque esos se llaman barbones, ¿no? Esos están en Sinaloa, ¿no? Y pues verdaderamente ves un tamal, ese sí va en hoja de maíz, y de repente ves que se asoman unas barbas ahí sospechosas. Y es porque son de camarón, ¿no? Pero el camarón lo ponen sin pelar. Entonces se asoman ahí unos como antenitas, entonces siempre échame dos barbones, pero entonces se refieren al tamal y está muy bueno, ¿no? Entonces, sé que ahora hay muchos lugares que ya venden tamales gourmet y ya les ponen cualquier cosa, porque es muy noble y puedes ponerle prácticamente cualquier cosa, ya sea tanto salada como dulce, pero estos tamales barbones sí son como muy tradicionales de la zona de Sinaloa y también muy buenos, ¿no? Y diferentes, ¿no? Y muy ricos. Entonces ya te puedes echar unos barbones en Sinaloa con todo gusto. No, pues la verdad es que sí, ya se nos abrió el apetito, mi querido Héctor. Ha sido una conversación interesante y pues sí, a pesar de que ya pasó el Día de la Candelaria, yo creo que pues otro tamalito nos viene muy bien. Te mando un abrazo, Héctor. Si queremos encontrarte en redes sociales, ¿dónde lo hacemos? En Instagram es más fácil para mí, Héctor, con guión bajo. Se nos quedaron algunos tamales ahí en el tintero. Nada más menciono el mukbi pollo, que es el de Yucatán, que ese se hace dentro de la tierra y que también es buenísimo. Entonces, para que vean que hay un montón de tamales que podemos ir probando, no solo en la Candelaria, sino en todo el año. Y cada vez que vayan a una región, pues bueno, pregunten por el tamal local, que seguramente será algo diferente. Seguramente. Muchísimas gracias, Héctor. Te mando un abrazo. Un abrazo, mi querido Gil, y a ver cuándo te mochas con los tamales. Exacto, como debe de ser. Un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.